Buenas tardes, mi nombre es Carlota Albina Medina Sánchez, estudiante de la Universidad Abierta a Distancia de México, de la carrera de Nutrición Aplicada. La materia Fisiopatología 2 nos permite realizar esta actividad con el tema de nefropatía crónica. Vamos a definir la insuficiencia renal crónica y el término de nefropatía terminal. Las nefropatías crónicas son enfermedades con diferentes procesos fisiopatológicos, acompañado de anomalías de la función renal y el deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular. La clasificación a partir de las directrices en que se definen los estadios de estas enfermedades son en base a la filtración glomerular estimada. Aquí tenemos la fase o estadía según la filtración glomerular en mililitros y tenemos esta tabla que es por 1.76 metros cuadrados. Definir lo que es la insuficiencia renal crónica. Es un proceso de insuficiencia renal crónica de disminución irreversible, intensa e incesante en el número de nefronas, y típicamente corresponde a los estadios o a las etapas 3 y 5 de esta enfermedad, nefropatía terminal. Representa una etapa de la nefropatía crónica en que la acumulación de las toxinas, líquidos y electrolitos que los riñones excretan normalmente originan el síndrome urémico. Esta situación culmina con la muerte, salvo que por algún tratamiento se eliminen las toxinas, ya sea por diálisis o por un trasplante de riñón. ¿Cuál es la fisiopatología de las nefropatías crónicas mencionadas? La fisiopatología de las nefropatías comprenden dos conjuntos amplios de mecanismos lesivos. Uno es el mecanismo desencadenante con especificaciones de las causas principales, como serían los inmunitarios, los medidores de inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis, o exposición a toxinas en alguna enfermedad tubulointersticiales renales. Y 2 es el grupo de mecanismos progresivos que incluye hiperfiltración o hipertrofia de las nefronas variables restantes.
Factores que agravan el riesgo de las nefropatías. Es importante identificar los factores que agravan el riesgo, incluso en los sujetos con filtración glomerular normal. Los factores de riesgo incluyen hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunitarias, senectud o algunos ascendientes africanos o antecedentes familiares de nefropatías. Un episodio previo a la insuficiencia renal aguda, la presencia de proteinuria, anomalías del sedimento urinario o anomalías estructurales de las vías urinarias. Bien, la disminución anual media de la filtración glomerular con el paso del tiempo, que parte de una cifra máxima en promedio de 120 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, y que se observa al tercer decenio de la vida, es de 1 mililitro por minuto por año, por 1.73 metros cuadrados, aproximadamente, y alcanza una media de 70 mililitros. La filtración media es menor en las mujeres que en los varones. Por ejemplo, una mujer después de los 80 años, cuya creatinina sérica es normal, puede tener filtración glomerular de 50 mililitros. Por ello, e incluso una leve elevación de la concentración de creatinina sérica. Ecuaciones que se Para estadificar las nefropatías, tenemos ciertas ecuaciones recomendadas para estimar la filtración glomerular. Por ejemplo, el empleo de la concentración de creatinina sérica por edad, sexo, raza y peso corporal. Para estadificar las nefropatías es necesario cuantificar la filtración glomerular. Se incluye 2 ecuaciones para estimarla e incorporar la concentración de creatinina plasmática. Ya la vimos esta. En la etapa 1 y 2 de las nefropatías, habitualmente no se acompañan de síntomas que surgen del deterioro de la filtración glomerular. Sin embargo, puede haber manifestaciones de las nefropatías primarias por sí mismas, como sería un edema en sujetos con síndromes nefróticos
o signos de hipertensión, que son consecuencias de enfermedades del parénquima renal en individuos con nefropatía poliquística. Algunas formas de glomerulonefritis y otras enfermedades del parénquima o vasos renales, incluso si se ha conservado satisfactoriamente la filtración. Si la disminución de la filtración evoluciona y llega a los estadios de 3 y 4, son más notables las complicaciones de las nefropatías manifestadas clínicamente y por medio del laboratorio. Cinco causas principales. A partir de los datos de encuesta poblacionales, se ha calculado que como mínimo un 6% de la población de adultos estadounidenses tiene nefropatía crónica en etapa 1 y 2. Un subgrupo no determinado de este conjunto evolucionará a etapas más avanzadas de nefropatías. Se sabe que 4.5% adicionales de la población estadounidense tienen nefropatías en etapas 3 y 4. El cuadro se enumeran las 5 categorías más frecuentes de las nefropatías, que provocan forma acumulada más del 90% de los casos en el mundo. La contribución relativa de cada categoría varía con la región geográfica. Las causas más frecuentes en Norteamérica y Europa es la nefropatía diabética, casi siempre secundaria a la diabetes mellitus tipo 2. Causas principales: la glomerulopatía diabética, glomerulonefritis, nefropatías hipertensivas, glomerulopatía primaria con hipertensión, nefropatía vascular e isquemia, poliquistosis renal, autosómica dominante y otras nefropatías quísticas. El síndrome urémico y las manifestaciones clínicas que surgen en la disfunción renal avanzada abarcan algo más que la insuficiencia excretora renal. También hay deficiencias de diversas funciones metabólicas y endocrinas que normalmente realizan estos órganos, todos los que culminan en anemia, desnutrición y metabolismos anormales de carbohidratos, grasas y proteínas. Es por eso que se debe de llevar una dieta muy estricta en estos tipos de pacientes. Las concentraciones de urea y creatinina en suero se utilizan para evaluar la capacidad excretora renal. Gracias. Eso es todo. Gracias.